Estáis conectados con José Manuel y conmigo, que estamos trabajando en el Centro de Estudio de las Tradiciones de Sabiduría, un centro que ya tiene con este nombre, bajo este nombre y lugar, 25 años, pero que hay una prehistoria que mucho más grande. Entonces, estamos. Has vuelto a perder el audio, Marta. Ambos trabajamos Sí. con María Corbí y bueno, no sé qué más deciros. Yo soy doctora en Ciencias de la Religión por la Complutense, bueno, y hace muchos años que trabajo con María. Y José Manuel. Sí, bueno, yo soy José Manuel, llevo 11 años trabajando e investigando junto a María Corbí y Marta y todo el centro de teoría de Centro de Tradiciones de Sabiduría. Y bueno, fue una gran suerte encontrar este sitio y esta peculiaridad de la epistemología axiológica que, como dice el texto que vamos a leer, es una síntesis de los principios del pensamiento de María Corbí. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es una síntesis de la síntesis. Así que cualquier pregunta que tengáis al finalizar los bloques que vamos a ir presentando, eh, estableceremos un turno de preguntas para aclarar algunas ideas o conceptos que no hayan podido quedar claros, sobre todo porque a veces, al trabajar ya 11 años esta teoría, en mi caso doy por hecho muchas cosas que a lo mejor no se tienen que dar por hechas, y cualquier pregunta que tengáis para aclarar las cosas, pues adelante, sin ningún problema. Y comentaros que yo soy sociólogo especializado en el ámbito de la cultura, hice un máster en diálogo interreligioso e intercultural y ahora estoy acabando una tesis doctoral en filosofía aplicada a la ciencia y la tecnología en relación con la epistemología axiológica de María Corbí. Hechas esta, no sé si quieres decir algo más, Marta, o ya. No, no, adelante. Vale, vale. Entonces os voy a compartir la pantalla. Intentaré poneros en algún sitio donde no, donde pueda veros sin ningún problema y a la vez pueda ver el PowerPoint que os estoy compartiendo. Los haré pequeñitos, como mucho una persona. Vale, ¿se ve bien, Marta? Sí, Vale, yo lo perfecto. veo, vaya. Vale, vale. No, no, es que solo te veo a ti, entonces es como, serás mi referente. Eh, Vale. entonces, como os comentaba, hoy vamos a hacer una pequeña introducción al pensamiento de María Corbí, la primera sesión, la segunda la dará Marta mañana desde el Centro de Estudios de Tradiciones de Sabiduría, y lo que vamos a intentar presentar, ya hemos dicho, de forma muy resumida y como síntesis de una síntesis, es la idea de la espiritualidad en una sociedad laica, sin creencias, sin sacralidades, y cómo a día de hoy tendríamos que vivir, pensar y sentir este núcleo antropológico que María Corbí define como cualidad humana y cualidad humana profunda. Vale. Vamos a hacer como cinco bloques en esta primera sesión, donde vamos a hablar un poco pues, del tema de los preámbulos que habéis encontrado en el artículo. Doy por hecho de que se ha leído, aunque sea en diagonal, y más o menos sabemos por dónde vamos a ir. Luego, pues miraremos también la forma básica de mitos, símbolos y rituales, la estructura interna de mitos, símbolos y rituales, la cualidad específicamente humana, que es una naturaleza, no naturaleza, y abordaremos el fin de las religiones, que es donde yo lo dejaré y donde continuará Marta mañana. Como el texto, en el fondo es como una combinación o resumen de dos textos, me he tomado alguna licencia de reordenar un poco el contenido para tratar el tema de la antropología, sobre todo de la cualidad humana o la naturaleza, dentro de un mismo bloque, aunque a lo largo del texto Corbí va haciendo mención de vez en cuando a estas características antropológicas propias de la especie humana. Y como indica también en el texto, esto es una fundamentación antropológica, sociológica, cultural y también lingüística. Si habéis leído el texto, hay fragmentos donde habla mucho de lingüística, en los cuales no voy a entrar, básicamente porque no conozco suficientemente el tema como para poder hablar en detalle
de la lingüística al nivel que Corbyn lo expresa tanto en su tesis doctoral como en sus diferentes textos. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de los diferentes preámbulos, de los 4 primeros. He ido marcando un poco lo que considero interesante para mí para poder explicar el preámbulo, ¿no? La primera idea que nos comenta Corbí es que para buscar el camino de la espiritualidad en las condiciones de las nuevas sociedades europeas, aquí abro un paréntesis porque muchas veces se ha acusado al pensamiento de Corbí de antropocéntrico, eurocéntrico, perdón, por mencionar que son sociedades europeas, pero esto es una consecuencia de global. Todas las sociedades, no solo las europeas, están en estas condiciones que Corbí describe, algunas más que otras, pero en el fondo es un acontecimiento global. No simplemente está pasando en Europa, sino está pasando en Europa, en Asia, en América del Norte, en Latinoamérica, en todas las ciudades o sociedades del mundo globalizado. Y por lo tanto, lo primero que hay que entender es que estas condiciones de las que vamos a hablar a continuación, hay que comprenderlas y aceptarlas. Pero como comenta Corbí, aceptar no significa estar de acuerdo y aprobar, es decir, vale, estas son las condiciones y punto, sino que hay que comprender, no rechazar esta imposición material que se nos viene o esta imposición de una nueva forma de sobrevivir, como es la basada en ciencias y tecnologías, que no hay que rechazarla ni condenarla, sino que a nivel espiritual también hay que coger y amar esta cualidad humana y este tipo de sociedades. Y esto se irá a lo largo de todo el texto desarrollando. El segundo preámbulo, os he marcado aquí, es que las reflexiones que genera Corbí no pueden partir de una interpretación de los cambios culturales que estamos sufriendo y que tanto afectan a las religiones y a las iglesias como una decadencia. Es decir, no hay que pensar que todo lo que vamos a exponer y todo lo que se va a explicar hay que mirarlo en tono decadente, como si estuviéramos perdiendo algo que se hay que mantener, que hay que recuperar, sino al contrario, es verlo como un cambio en las formas culturales, igual que se pasó de sociedades cazadoras recolectoras a sociedades agrícolas, y eso fue un cambio que no supuso ninguna decadencia, sino simplemente un cambio, pues hay que entender que lo que estamos viviendo ahora también es un cambio cultural que afecta a todos los niveles de la sociedad y del conjunto de la construcción cultural. Quien no entienda esto, quien parta de un prejuicio en el sentido de que todo lo que se va a explicar es una degradación de la sociedad, es una pérdida, es una imposición de un modelo capitalista o neoliberal de vida o una imposición de unas formas concretas, es un error. Lo que hay que entender, y es la insistencia que Corbí va a hacer constantemente, es que esto es un cambio a nivel cultural, antropológico, epistemológico, y que por lo tanto hay que entenderlo y aceptar este cambio, pero no como una imposición de un sistema cultural concreto, sino de una nueva forma de vivir. Más abajo, Corbí comenta que todos los hombres y todas las culturas, que en el fondo es de lo que vamos a hablar, de la construcción de proyectos axiológicos colectivos o culturas, están construidas por seres egocentrados y depredadores. Pero no hay que entender esta egocentración como algo egoísta, sino como que somos animales, que somos capaces de reconocernos a nosotros mismos como una individualidad y depredadores en el mismo sentido de que cualquier mamífero es un depredador, ¿no? Necesita depredar el entorno para poder subsistir. Y nuestra especie también necesita depredar este entorno para sacar materiales, para poder generar pues, cualquier tipo de... O sea, la agricultura es una forma de depredar el entorno. La cuestión es pensar cómo hemos de depredar este entorno, pero la depredación en sí misma no es una cosa que tengamos que ver como negativa, ¿no? Siempre la asociamos a la destrucción, etcétera, pero hay que mirarlo en su base mamífera y animal. Somos depredadores, como puede ser un león en este sentido. La construcción de cualquier cultura o cualquier sistema o cualquier proyecto axiológico colectivo es para seres egocentrados y depredadores. En este sentido, las culturas están igualmente alejadas y distantes del amor sin condiciones y la lucidez que nace del conocimiento silencioso. Esto es interesante de atender porque lo que nos muestra es que desde los orígenes de la humanidad o de la especie siempre hemos construido sistemas culturales, pero estos sistemas culturales siempre han servido para depredar el entorno, pero en favor del propio grupo que vive bajo ese sistema cultural. Nunca lo hemos pensado
en interdependencia, en simbiosis con otros sistemas culturales. Y esto es uno de los cambios más importantes que apunta Corbí en las nuevas sociedades del conocimiento, ¿no? Que es un concepto de la interdependencia, que yo no entraré, no sé si Marta entrará mañana, pero la cuestión es que las culturas siempre se han construido para el propio seno de un grupo, en vez de construirse en interdependencia con otras, y por lo tanto no se han construido en relaciones de cualidad humana o de amor desinteresado hacia el resto de culturas, sino siempre en guerra, en conflicto y en competitividad con otras culturas. Por lo tanto, entender o acceder a lo que veremos más adelante como dimensión absoluta de la realidad o experiencia absoluta de la realidad es entender que todo, incluso las culturas, pueden construirse más allá de los intereses egoístas, no egocentrados, sino egoístas de cada colectivo, ¿no? Puede existir el egoísmo individual y el egoísmo colectivo, pero una manera de intentar acabar con los conflictos a nivel cultural sería entender que las culturas se tienen que construir en interdependencia con otras culturas, no en contraposición a otras culturas. Siguiendo con el preámbulo 3, Corbí nos comenta que en la situación cultural a la que hemos ido a parar, frutos de siglos de marcha, hay algo inevitable, que es ir a desembocar a una sociedad de innovación y cambio continuo, sin heteronomías, autónomas, sin creencias y global. Perdón, esto también es interesante prestarle atención porque muchas veces se habla o se comenta de que las sociedades del conocimiento son una imposición de un sistema cultural concreto. Pero igual que no fue una imposición acabar viviendo de la agricultura, sino que fue un cambio en una forma de sobrevivir propia de la especie humana, la propia evolución de la especie nos ha llevado al desarrollo en grandes rasgos de todo lo que es ciencia y tecnología. Por lo tanto, no hay una imposición de una forma de sobrevivir, sino de lo que habría imposición sería de el sistema que maneja esta forma de sobrevivir. Por lo tanto, aquí es lo que nos dice Corbí, ¿no? Si lo inevitable es asumir que vivimos de ciencias y tecnologías como cambio en las formas de sobrevivir de la propia especie humana, lo evitable es que estas sociedades no tienen que ser forzosamente, ni mucho menos, neoliberales de explotación, personas y medios, porque lo neoliberal o el modelo neoliberal, en el fondo no deja de ser una forma de intentar manejar y construir una forma de entender las ciencias y las tecnologías, ¿no? En este sentido, y entendiendo que no hay una heteronomía, es decir, que no hay nada que venga revelado, ni que sea sagrado, ni que sea divino, ni que sea otorgado por los antepasados, las sociedades están libres para cultivar las dimensiones humanas que en el pasado cultivaron las religiones, es decir, la dimensión relativa a nuestras experiencias de sobrevivencia y la dimensión absoluta. Luego entraremos más en detalle sobre qué quiere decir todo esto, pero más o menos para que empezamos a entender un poco el lenguaje y las condiciones necesarias de las que apunta Corbyn. O, como también nos apunta, podríamos dejarlas completamente en barbecho con los riesgos que comportaría. Lo que no podrán hacer globalmente y a medio plazo es intentar mantener vivas las religiones fuera del contexto cultural, social y económico en el que nacieron. Se desarrollaron durante milenios y vivieron. Aquí lo interesante o lo que hay que apuntar es entender que las religiones, como proyectos axiológicos colectivos, fueron una etapa de la vida humana, pero que a día de hoy, como las condiciones que dieron origen a las religiones no son las mismas, las religiones entendidas como proyecto axiológico colectivo ya no funcionan y no funcionan, no pueden funcionar y no se pueden rescatar, porque las condiciones de existencia son completamente diferentes a las que tenemos a día de hoy. Y por último, el cuarto preámbulo es este estudio, más que ser una prospección, que también lo es porque Corbí invita a pensar cómo deben ser las formas culturales para manejar toda una sociedad del conocimiento basada en ciencias y tecnologías, es un intento de comprensión y una explicación lógica de lo que ya está ocurriendo. O sea, Corbí lo que intenta a lo largo de toda su teoría es dar una explicación a dos factores. Uno, cómo la humanidad ha construido y tiene que construir sistemas o proyectos axiológicos colectivos y dos, cómo el cultivo de la cualidad humana y de la dimensión absoluta se ha vivido y tematizado a lo largo de las diferentes etapas de la historia humana. Aquí hay que puntualizar que no es que
el cultivo de la cualidad humana o de la dimensión absoluta sea una cosa transcultural, sino que en función de la forma de sobrevivir, cada cultura ha tematizado, sentido, vivido y representado la dimensión absoluta de una manera concreta. Y este es el gran reto que presentan las sociedades del conocimiento, es cómo vivimos, pensamos, representamos esa dimensión absoluta sin mitificarla, sin pensarla como heterónoma, sin pensarla como una cosa trascendente, ni una cosa metafísica, sino como una cualidad propiamente humana que a día de hoy se tiene que tematizar si queremos que el funcionamiento de ciencias y tecnologías no esté al servicio de un sistema neoliberal de explotación en el corto y medio plazo, sino realmente al servicio de la vida de las personas y de todo el planeta. Esto sería como una primera presentación muy rápida de lo que viene siendo el preámbulo y de todo lo que vamos a intentar desarrollar a lo largo de esta explicación. Si nos vamos al primer bloque, que ya empieza en la página 15 de este encuentro, una cosa que sí que me gustaría decir es que este texto es de 2005, hace 20 años que este texto se escribió y algunas cosas, aunque Corbí no las haya especificado, con algunas conversaciones sí que pueden quedar actualizadas y sobre todo ya os lo comentaré en un espacio que considero que es interesante para no caer tampoco en un error, pero bueno, simplemente es una conversación que tuve con Corbí que me ayudó a entender esto un poco más. ¿Cuál es, en este sentido, la función básica de mitos, símbolos y rituales? Para abordar esta cuestión, lo importante es entender lo que tenemos aquí, ¿no? Que el punto de partida es antropológico y social y procura ir desnudo de creencias religiosas o laicas. Es decir, vamos a hacer un análisis antropológico y social por la cual han surgido los mitos, los símbolos y los rituales y el funcionamiento o la funcionalidad que han tenido todo esto. Corbí no parte de ninguna ortodoxia ni tampoco de ningún cuerpo ideológico. Aunque en este texto Corbí no haga mucha insistencia, lo mismo que ocurrió con las religiones que se pensaron como heterónomas en este sentido, que la cultura venía determinada por o revelada por las divinidades, las ideologías también hicieron exactamente lo mismo, pero desde otros ámbitos y otros lenguajes. Por lo tanto, tampoco partimos, ni parte la teoría de Corbí, de ningún cuerpo ideológico, simplemente de datos, y esto es algo que Corbí siempre hace mucha insistencia. Todos son datos propios de la antropología, propios del ámbito de lo social. Este es un punto de partida escéptico, es como tendencia y como opción metodológica en la medida que es posible, que jamás es total. Y por eso Corbí arranca de un punto muy importante, que es una base biológica y cultural, ¿no? Y en este sentido, lo primero que nos tiene que quedar claro es que la cultura es un fenómeno propio de un viviente, es nuestra forma de ser en el mundo. Somos animales lingüísticos y gracias a a la lengua construimos culturas y por lo tanto somos seres o animales culturales. Y es importante partir de esto para no caer en ningún tipo de trascendencia. O sea, la cuestión es por qué como nosotros, como animales, construimos estas culturas y el papel que juega estas culturas. Y aquí es donde nos encontramos con la segunda función o la segunda cuestión más importante, es que la cultura tiene una función biológica que es programar lo que Corbí llama la indeterminación genética. Esto lo abordaremos más adelante, pero a grandes rasgos lo que quiere decir es que nuestra estructura animal está indeterminada genéticamente. Tenemos que decidir y construir culturalmente qué significa cada cosa, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que sentir, organizar, etcétera, etcétera, el mundo. No es que la cultura tenga, que también, ¿no? Todo lo que son los productos culturales y diferentes esferas dentro de la cultura, sino que la función primaria de la construcción de culturas es programar nuestra falta de naturaleza humana. Pero esto más adelante ya lo abordaremos con más detalle. Una subfunción o una derivada de esta idea de la función biológica de la cultura es que todo eso indeterminado, todo lo que el ser humano no tiene determinado, se acaba determinando, construyendo, modelando
desde el habla y sobre todo desde el habla en grupo, porque somos animales semióticos, necesitamos vivir en colectivo, necesitamos vivir en grupo y por lo tanto tenemos que construir y construir culturas en grupo. En este sentido, lo que sí que tenemos determinado genéticamente es nuestro modo simbiótico, es decir, vivir en grupo, la condición sexual, la condición fisiológica y el habla. El habla como función biológica, porque cada cultura ha construido una forma concreta de hablar. La expresión de la lengua, el catalán, el castellano, el euskera, el alemán, son construcciones culturales, pero el hecho de que como animales podamos hablar no es una construcción cultural, es una característica fisiológica nuestra. Nosotros hablamos y es lo que realmente nos diferencia de todos los otros animales, simplemente que hablamos y tenemos una genética indeterminada. Aquí hay un ejemplo muy interesante que también viene de un antropólogo, que es como un castor, un antropólogo que se llama Clifford Geertz, él dice, el castor construye presas, pero no se va a preguntar qué es una presa, necesita estudiar para construir una presa. En cambio, el humano sí que necesita construir todo un conocimiento que le permita entender qué es una presa, cómo funciona una presa, etcétera. No nos viene dado por nuestra construcción genética el hecho de construir presas. Necesitamos todo un conocimiento que nos ayude a construir esas presas. Y en este sentido, el habla, como vamos empezando a entender, tiene dos formas de funcionar o dos funcionamientos. La primera es la que en el texto Corby comenta como constituyente, donde acaba diciendo que el habla constituyente es la que constituye el programa que concluye y completa la indeterminación genética. El habla constituyente es el software, la naturaleza humana concreta. Es decir, cuando nosotros hablamos y nos socializamos dentro de un lenguaje, dentro de una cultura, lo que estamos haciendo es programar todas las cosas que como especie humana tenemos indeterminada genéticamente. La cultura, la construcción lingüística y mental sensitiva que hacemos del mundo es la que nos termina por programar y a veces pensamos que las cosas son de una cierta manera naturales, pero la radicalidad de Corby es que acaba asumiendo de que no hay nada natural, sino que todo es una modelación cultural y por lo tanto no hay ninguna heteronomía que nos determine a ser como somos como especie, sino que todo es una modelación humana. Y la segunda función que tiene el habla es la cotidiana, que es el uso diario que utilizamos para comunicarnos, ¿no? Nosotros hablamos y es una función del habla que es podernos comunicar, ¿no? Pero lo interesante es que el habla ha de ser, la constituyente, ha de ser axiológica, porque tiene que programar a un viviente necesitado en un medio dado y ha de hacerlo de forma que estimule a satisfacer sus necesidades. Es decir, el habla tiene una función concreta también que es conducirnos a la acción, hacer que tengamos que satisfacer nuestras necesidades en un medio concreto, que es este punto 3, ¿no? El habla constituyente debe construir y modelar un medio axiológico y estimulante, un actor motivado frente a un medio concreto, unos modos de relación social que aseguren la colaboración y la simbiosis, unas motivaciones para la cohesión. Es decir, el habla constituyente tiene que cumplir desde la axiología, desde los valores, desde la significación de valor, estos principios, entre comillas, ¿no? Tiene que significar el medio de una manera que nos resulte estimulante para la acción. La lengua acota, modela, significa las cosas para que nosotros actuemos en función y en relación a esas cosas. Tiene que construir unos programas, unas formas de organización que conduzcan colectivamente a la acción y tiene que construir una motivación para que nosotros accedamos a eso, ¿no? En este sentido, el habla constituyente, hasta la llegada de las sociedades industriales, usó narraciones cargadas de contenido axiológico. Y esas narraciones son los mitos y las acciones rituales. Esto es interesante porque muchas veces también lo utilizo como ejemplo cuando se lo explico a diferentes personas, es preguntarnos antes de el surgimiento de las ideologías, que quizás es lo que más entendemos como construcción cultural, qué es lo que existía. Obviamente, antes de las ideologías propias de la industrialización, lo que existían eran las religiones. Y dentro, igual que
En las ideologías, pues se construyó pues, el pensamiento liberal, el manifiesto comunista, etcétera, etcétera. Lo que había antes de todo eso eran los mitos y las acciones rituales dentro de las propias religiones. En este sentido, la religión, el mito, cumple esa función, ¿no? Cumple el hecho de que construye todo un mundo para que el humano pueda entenderlo, relacionarse y vivir en ese mundo. Pero el mito está completamente construido desde narrativas completamente axiológicas de valor que incitan a la acción. Es por ello que una mitología, un mito, lo que busca es establecer la interpretación del medio. Es decir, el mito lo que nos va a decir es cómo tenemos que interpretar y vivir el medio en el cual la especie humana está desarrollándose en ese momento, ¿no? Establecer la motivación para actuar en él y establecer cómo actuar en él, las diversas formas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Cómo tenemos que organizar la estructura laboral, la estructura social, la estructura familiar, etcétera, etcétera, dentro de un medio. Pues todo eso estaba dentro de la mitología. Era la mitología, era el cuerpo cultural que nos constituía dentro de un sistema de supervivencia concreto. De ahí que anteriormente dijéramos que el mito o la narrativa o la cultura lo que hace es programarnos, ¿no? Porque el mito, como constitutivo de la cultura, busca satisfacer estas necesidades humanas. En ese mismo sentido, el mito también establece los modos de organización social y su motivación, por qué nos tenemos que organizar de esta manera y establecer maneras para mantener, imponer y actualizar el lenguaje constituyente. Lo más interesante, por eso te he puesto aquí la nota de importante, es que la finalidad primaria de mitos, símbolos y rituales es suplir y completar la indeterminación genética de nuestra especie y construir una naturaleza humana. Hay un montón de cosas derivadas de todos los mitos, pero lo interesante es entender esto, que el mito lo que construía era una naturaleza humana, una forma en la que el ser humano tendría que entender el mundo en el cual vivía. Ningún otro animal necesita construir una cultura para entender su relación con el entorno y saber cómo tienen que hacer las cosas. En cambio, el ser humano necesita siempre de una explicación, de un mito, de una ideología que le especifique cómo tienen que hacerse las cosas. Y esto, a día de hoy, también lo vemos. Siempre voy a intentar hacer comparativas o paralelismos con ideologías, ¿no? Por ejemplo, la idea de la competitividad entre especies no deja de ser una construcción de la naturaleza humana a partir de un discurso científico como puede ser el darwinismo social, ¿no? El darwinismo social acaba asumiendo que la lucha y la competitividad es aquello que asegura la supervivencia de la especie y nosotros hemos acabado interiorizando eso como si fuese una estructura humana propia. En cambio, tenemos otras corrientes que apelan exactamente a lo contrario. Siempre estamos construyendo ese significado de qué significa ser humano, qué es el ser humano, cómo el ser humano ha de entender el mundo. Y eso lo hacían las ideologías y también lo hicieron las religiones desde los mitos. Y esto es lo interesante y lo importante de entender, que el mito funciona como programación colectiva humana y para que el ser humano sepa, sienta qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar en este sentido. Vale. Lo que es propio de nuestra especie, me parece que no lo tenía apuntado aquí o me lo he dejado. Un momento. Vale. Sí, es que aquí me habéis saltado un trozo que es lo que empieza ya a hablar un poco de la cualidad humana y la antropología en este aspecto, que lo he apartado para abordarlo más adelante. Entonces, hasta aquí es como un primer bloque, porque ahora habrá un mini bloque muy concreto, que es estructura interna de mitos, símbolos y rituales, que es lo que Corbí llama estructura superficial y estructura profunda. Hasta aquí es, si hay alguna pregunta, la podemos abordar ahora, porque luego ya entraremos en esto y luego ya más adelante en concreciones de la antropología.
Estás muteada, Marta. Que parece que no hay preguntas, José Manuel. Vale, bueno, pues entonces seguimos. Los vuelvo a hacer pequeñitos. Vale. Si esto nos ha quedado más o menos claro, ahora vamos a entrar en otra cosa que es muy interesante, que es esta idea de la estructura interna de mitos, símbolos y rituales, que se define básicamente en dos conceptos, que es la idea de la estructura superficial y la estructura profunda. Y esto es algo que Corbí ha estudiado y nos muestra que independientemente del tiempo y el espacio en la cual surjan diferentes culturas, sus mitos siempre van a ser muy parecidos. Y esto lo veremos con un ejemplo al final que siempre he encontrado muy interesante porque sí que son culturas completamente dispares, separadas en espacio y tiempo, pero sus mitos tienen una estructura superficial muy diferente, pero su estructura profunda, que en el fondo es lo que Corbyn acaba llamando la metáfora central o paradigma, es exactamente el mismo. Como comenta Corbyn, las narraciones, los mitos, los símbolos y los rituales tienen una estructura narrativa y semántica superficial y una estructura completamente profunda. Esto es lo que os comentaba, ¿no? Que los pueblos que viven de la misma manera tienen mitologías, simbologías y rituales parecidos en su estructura superficial. Y si analizas, o Corbí analizó las mitologías, simbologías y rituales de los pueblos que viven de la misma manera, sometida al análisis de la epistemología axiológica, se da cuenta de que todas tienen esta misma estructura profunda. Y a la vez se dio cuenta de que cuando cambian las mitologías, cuando cambia, perdón, la forma de vida, es decir, se pasa de la caza a la recolección a la agricultura, o se pasa de la agricultura de lluvia a la de riego, pues se cambia en la misma dirección los mitos, símbolos y rituales, porque al cambiar, y esta es la hipótesis de teoría central de la obra de Corbí, que cuando la especie humana cambia de la forma de sobrevivir, cambia también su proyecto axiológico colectivo, cambia su cultura, y eso para nosotros como especie es idéntico a un cambio genético, ¿no? Porque tenemos que pensar cómo vivir y cómo actuar en un medio cuando nuestra forma de cambiar la vida es completamente diferente. Corbí nos comenta que las narraciones, los mitos y los símbolos y los rituales tienen una estructura, como os decía, semántica superficial y una profunda. Y esto, os pongo aquí el ejemplo de los hindús, que son del 2300 o 5000 antes de Cristo, y los nórdicos, que son del 790 después de Cristo. Obviamente, son culturas agrarias y separadas mucho por el espacio y tiempo. Pero lo importante es que son culturas agrarias. En este aspecto, uno de los mitos de la cultura hindú, para justificar el orden social de las castas, por ejemplo, viene dado por el descuartizar, es que no me sale el verbo, descuartizamiento, sí, bueno, por trocear lo que se llama protovíctima, que es la figura de Brahman. Esto corresponde a de los pies de la figura o la protovíctima de Brahman salen las castas inferiores y a medida que se va aumentando van surgiendo las castas superiores. Por aquí hay una justificación heterónoma, normativa, impositiva de por qué las castas son así. En el fondo se está sacralizando una forma de entender el sistema de castas de la India. Recordaos que son culturas agrarias. Nos vamos al 790 después de Cristo con los nórdicos, que también son una cultura agraria, y la justificación de por qué el mundo es como es también viene del descuartizamiento del gigante Ymir, que es la protovíctima. Todo esto, entonces, claro, cuando los hijos de Ymir matan al gigante, pues de su cabeza se hace la bóveda celeste, del pelo salen las nubes, etcétera, etcétera. Se está buscando una justificación heterónoma, sagrada, de por qué el mundo es como es y a partir de ahí entender cómo ha de ser el mundo. Lo interesante de todo esto es que lo que os comentaba antes del paradigma, metáfora central de las culturas agrarias, es la muerte y la vida.
Es decir, a partir de la muerte surge la vida. Y es por ese motivo que estos mitos agrarios siempre tienen a una protovíctima que es descuartizada y desde ese acto, desde ese ritual, se genera toda una cosmovisión del mundo. Me hace gracia insistir en esta idea porque son culturas completamente muy separadas, pero dan justificación a lo que Corbí nos comenta, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los mitos y simbologías entre los hindúes y los nórdicos son muy diferentes, pero la acción central desde la que estas dos culturas sobreviven es exactamente la misma, son agricultores y por lo tanto sus estructuras profundas son exactamente las mismas. Si nos fuéramos a América del Norte y seguramente Centroamérica también, ocurre lo mismo con el maíz, ¿no? O sea, el descuartizamiento del maíz y plantar los granos del maíz es la muerte que se transforma en vida. Entonces, también tenemos que en culturas mesoamericanas, latinoamericanas y norteamericanas, también se produce exactamente la misma mitología completamente diferente, con otros símbolos, con otros rituales, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Son culturas agrarias que generan mitos parecidos, pero su estructura superficial es profunda. En cambio, cuando pasamos de la agricultura a la ganadería y sobre todo a sistemas que Corbyn denomina agrario autoritarios, el mito vuelve a cambiar, el paradigma cambia. Entonces ya no es vida-muerte, sino que es muerte, vida, muerte, si no lo recuerdo mal. Pero todas las culturas agrario-autoritarias da la casualidad que acaban generando monoteísmos, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam, porque al final se necesita una figura, se acaban generando las alianzas, es donde surge toda esta idea de los pactos, de las alianzas con Dios, etcétera, etcétera, porque también se cambiaba de paradigma y se cambiaba. Y por lo tanto, en culturas agrario-autoritarias o ganaderas, los mitos, las mitologías, las formas de concebir y vivir el mundo también cambian. Y cuando te das cuenta de esto, de que es la forma de sobrevivir la que condiciona una construcción cultural concreta, es cuando volvemos al principio y nos damos cuenta de que la forma de sobrevivir a día de hoy no es una imposición, sino es un cambio en nuestra propia forma de sobrevivir. Y esto es lo que hay que aceptar, que es un nuevo cambio. Y este nuevo cambio lo que va a imponer es la necesidad de construir nuevos sistemas de de sobrevivencia, ¿no? O sea, nuevas maneras de entender y sentir el mundo. Por tanto, lo que Corbyn muestra es que hay una relación constante entre los modos fundamentales de sobrevivir preindustriales, es decir, las religiones, las mitologías, las simbologías y rituales. Puesto un modo de vida, se seguirán las correspondientes mitologías, simbologías y rituales. Podrían ser diferentes superficialmente, como el caso de los hindús y los nórdicos y los americanos y norteamericanos, pero en su estructura profunda son idénticas. ¿Por qué? Porque la metáfora central, la acción que desencadena la construcción de todo el cuerpo mitológico es exactamente el mismo, enterrar el grano, la muerte, para que surja la vida. El modo central de supervivencia, que es esta acción central, matar y comer, proporciona el paradigma desde el que se programa un colectivo para un modo de vida. Es el instrumento central de la socialización. Porque lo que luego Corbí sí que analiza más en detalle, más profundamente, es que de esa metáfora central, de ese paradigma, de esa acción concreta, se desarrolla todo. Y todo acaba teniendo un sentido en base a esa acción concreta de supervivencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, a la hora de cultivar o sacralizar el huerto de los agricultores, se utiliza la sangre como sinónimo de vida para hacer un ritual y bendecir la tierra. ¿Por qué? Porque de la muerte de la sangre acaba surgiendo la vida. Y esta es la idea principal que nos ayuda a entender cómo todos los sistemas acaban surgiendo mitologías o construcciones de una forma concreta de supervivencia. Y a día de hoy, una de las grandes preguntas que se plantea Corbí es cuál es esa acción central que las sociedades de conocimiento tienen y que permiten construir estos proyectos, ¿no? Esto es algo que también estamos investigando ahora
en CTR, pero la cuestión es que a día de hoy vivimos de la ciencia y de la tecnología, que es una herramienta que lo que construye es lo que Corby llama una barrera abstracta con el entorno, ¿no? Por eso las religiones eran puramente axiológicas y todo su hacer era completamente axiológico porque el hecho de matar o enterrar, etcétera, compartía no estaba mediado por ciencia y tecnología, ¿no? Simplemente era más axiológico que ahora y era más fácil construir estas construcciones. Y hasta aquí este, ya hemos dicho ya, mini bloque antes de empezar ya con otros detalles. José Manuel, en el chat tienes una pregunta de Ildefonso. A ver. ¿No es muerte violenta vida un patrón de cazadores recolectores y de los agrícolas el mandato obediencia? Arrastrando a la nueva situación el patrón anterior y refiriéndolo al grano sepultado. Aquí no sé si Marta quieres explicarlo tú mejor, porque yo aquí sí que me pierdo un poco en esto, pero sí que cambia el paradigma, ¿no? Es como antes era muerte-vida y ahora es vida-muerte-vida, pero esto creo que Marta lo puede explicar mejor. No, sí que hay se arrastra el patrón, se arrastra de los cazadores a los agricultores. Y lo de la muerte violenta es en cazadores, que matando al animal eh, te lo comes y da vida. En el grano, en las agrícolas, es enterrando el grano que muere y se reproduce y entonces está muriendo, da vida. ¿No? Y por tanto, de alguna manera, lo que dice Ildefonso es verdad, que los agrícolas arrastran el patrón de los cazadores y como él apunta, en las sociedades agrícolas de riego que se necesita una estructura jerárquica para controlar los ríos y el cultivo, eh, hacen entrar la autoridad, mandato, obediencia. O sea, que enterrar el grano y que salga, para que esto ocurra, tiene que haber alguien que es Dios, quien da la orden de que esto sea así, ¿vale? Por tanto, aparece en las sociedades agrario-autoritarias el patrón mandato-obediencia. Eh, ahora aquí lo estamos sintetizando muchísimo, pero cuando uno lo estudia y lo lee por primera vez y de manera explicada detenidamente, resulta muy curioso ver que haya unos patrones de fondo para las diferentes sociedades, lo cual hace que la cultura se vea como una construcción ligada a la forma de sobrevivir. En el libro Hacia una espiritualidad laica lo explica con detenimiento, bueno, y en otros libros, ¿no? Pero en este en especial, sí. En toda su tesis. Mm. Bueno, pero eso ya es demasiado. Sí, sí, no, no, pero por eso comentábamos al principio de que, o sea, el texto es una síntesis y estamos haciendo una síntesis de la síntesis. Entonces, Mm. también es de esto. Pero bueno, gracias por contestar a la pregunta, Marta. Bueno, en función a esto, antes de pasar al siguiente bloque, no sé si hay alguna pregunta más, si no, pues paso al siguiente bloque, que ya es un poco más hablar de la cualidad específicamente humana, que es una naturaleza no naturaleza. Si no hay preguntas, continúo. Como ya hemos comentado al principio, una de las características bueno, la característica propia de la especie humana es que estamos indeterminados genéticamente y esto lo que nos proporciona es no tener una naturaleza humana. Es más, el propio concepto de humanidad también es una modelación de qué significa ser humano y todo lo que pensemos que es naturaleza humana no deja de ser una modelación. Por eso Corbyn nos dice que lo que es propio de nuestra especie, lo que la caracteriza, aparte de ser un animal constituido como tal por la lengua, que es algo en lo que él hace siempre mucha insistencia, es que no tenemos una naturaleza fijada. Y aquí es ¿qué entendemos por naturaleza? Es decir, tener
unas condiciones determinadas de un actor en un medio, tener un medio determinado, tanto en lo que se refiere a las acotaciones objetivas del medio como en lo referente a la relación de esos actores, como en lo referente al valor estimulativo de una cosa y otra, tener determinadas las relaciones intraespecíficas y extraespecíficas y tener determinada la organización social, tener determinada la forma de relación sexual y la forma de llevar adelante la crianza. Todo esto lo tienen el resto de animales prefijados genéticamente. Un animal nunca se va a preguntar, un animal no humano, nunca se va a preguntar cómo tiene que relacionarse con el medio, cuál es el medio en el que tiene que estar, cómo son sus acotaciones, cómo son sus relaciones, cómo es su organización social. Y esto, por ejemplo, una manada de lobos nunca se va a cuestionar si tienen que ser asamblearios, si tienen que ser eh, jerárquicos, impositivos, son como son y actúan como actúan. No tienen una forma de cuestionarse su organización social. O unas hormigas nunca van a dejar de, o sea, las hormigas obreras nunca se van a cuestionar por qué son obreras y por qué no pueden ser otra cosa. Funcionan y es como están ahí determinados. En nosotros, por ejemplo, todo esto que comenta María como naturaleza, no lo tenemos fijado. Es decir, lo fijamos mediante nuestras construcciones culturales hablando. Por tanto, no tenemos una naturaleza. Y esta idea de Corbí es muy interesante, porque Corbí lo que nos dice es que tenemos los qué, pero no tenemos los cómo. O sea, tenemos que relacionarnos con el medio, pero no tenemos genéticamente determinado cómo relacionarnos con el medio. Tenemos que modelar un medio, pero no tenemos la forma de modelarla. Simplemente tenemos la lengua y la cultura y los símbolos para significar esa realidad. La lengua objetiva y acota la realidad, pero culturalmente es cuando significamos la realidad. Y esto también como un ejemplo es muy fácil. Simplemente la especie humana conoce el concepto de bosque. Un animal no sabe si vive en un bosque o no vive en un bosque. Nosotros como humanos decimos, esto es un bosque. Y incluso en función de la cultura en la que estemos, un bosque puede ser diferente. Pero el concepto de bosque es un concepto humano que intenta definir un entorno. Tenemos que reproducirnos, pero no tenemos cómo hacerlo. Y esto parece que sea un poco raro, pero a día de hoy, por ejemplo, existen tecnologías de reproducción que evitarían la reproducción sexual. Entonces, son nuevas formas de preguntarnos y construir la manera en la cual, como especie, tenemos que sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, tenemos que alimentarnos, pero no tenemos cómo hacerlo. De ahí que podamos construir la ciencia culinaria o un montón de maneras en las cuales la especie humana tiene que alimentarse, si veganos, vegetarianos, carnívoros, omnívoros, etcétera, etcétera. Simplemente tenemos que comer o tenemos que vivir en simbiosis, pero no tenemos genéticamente el hecho de cómo vivir, ¿no? De ahí que podamos construir sociedades individualistas, sociedades colectivistas, sociedades asamblearias, sociedades en tribus, etcétera, etcétera, porque eso, el vivir de esa manera responde al cómo tenemos que organizarnos. Por lo tanto, nuestra cualidad específicamente humana es esta naturaleza no naturaleza. Y el primer mundo, la primera idea para entender todo esto es lo que comentábamos hasta ahora, que es esta idea de la indeterminación genética. Es decir, nuestra genética no nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. El cómo es completamente cultural. Luego Corbí establece dos diferencias, y aquí es donde me gustaría puntualizar en una cosa que en una de las conversaciones con Corbí lo consideré muy interesante, es que el mundo de los animales no humanos es binario. Es decir, está el animal y está el mundo y su relación de el mundo es estímulo y respuesta. Corbí utiliza un ejemplo, que también hay otros autores que lo hacen, que es el de la garrapata, ¿no? La garrapata, que es un arácnido sin ojos, simplemente reacciona frente al ácido butírico que desprenden los mamíferos. Si la garrapata no capta ácido butírico, la garrapata no se va a mover, va a estar siempre en el mismo. Ese ácido butírico es lo que desencadena la acción de la garrapata. El mundo se presenta como un estímulo y su acción es la respuesta. Acción, reacción, estímulo, respuesta, etcétera, etcétera.
Corbyn planteaba, y sigue planteando, que el mundo de los humanos es ternario, es decir, está el sujeto con sus necesidades, está el mundo y la lengua como mediadora entre el mundo y el sujeto. Esto es lo que me gustaría puntualizar, porque ya que Corbyn me lo comentó, pienso que es interesante. Corbyn acabó asumiendo que el mundo humano no es que sea ternario, es binario, pero no está cerrado sobre sí mismo, porque, y aquí es donde luego entrará la distancia objetiva, es la lengua, al abrirnos a la doble experiencia de la dimensión y al mostrar que la realidad no está ahí significada, no está ahí para mis necesidades, el mundo no está cerrado sobre sí mismo y de ahí que pueda tener múltiples significaciones. Pero al plantearlo de manera ternaria, parece que exista el ser humano, por otro lado exista el mundo y una forma de relacionarse con el mundo que es la lengua, ¿no? Entonces parece que esté el objeto allí y que el humano defina ese objeto, pero no es así. El mundo, en el humano también es binario, el mundo es estímulo-respuesta, pero cómo nosotros actuamos frente al mundo es a través del lenguaje. Por lo tanto, no hay un ser humano, un lenguaje y un mundo, sino que hay un animal lingüístico y un mundo que se relaciona con el mundo de manera lingüística y esto hace que el mundo no esté cerrado sobre sí mismo. Cuando el mundo está cerrado sobre sí mismo es que está programado genéticamente. La garrapata, su mundo es el ácido butírico, actúa. Punto. En el humano es el mundo que modela a través del modela, acota, significa a través del lenguaje y a partir de ahí nosotros interactuamos. Pero no hay tres factores exactamente igual. Y esto me resulta muy interesante porque remarca aún mucho más cómo el mundo es, cómo el animal humano es un animal. Por lo tanto, nuestro mundo también es binario, pero no cerrado sobre sí mismo. Y considero que esto era una puntualización interesante, pero el Corbyn en este texto y en otros lo plantea como mundo ternario, lo seguiremos dejando así. La lengua o la constitución lingüística lo que nos hace es dotarnos, y este es un concepto muy importante en la obra de Corbyn, de la distancia objetiva. La distancia objetiva lo que hace es que el mundo y lo que significa no quede, en ese sentido, cerrado sobre sí mismo, sino que puedo distanciarme de todo aquello que he significado culturalmente y por lo tanto se me abre la posibilidad de ver y sentir el mundo más allá de la significación que yo haya hecho del mundo. Y ahí es cuando accedemos o nos damos cuenta de que el lenguaje o la estar constituidos por la lengua nos proporciona un doble acceso a la realidad, que no es que sean dos realidades separadas, sino que es una misma realidad vivida, expresada y sentida o experimentada de dos maneras. Una relativa a las necesidades de supervivencia humana, es decir, el mundo está ahí para yo poder satisfacer unas necesidades, y por otro lado, una dimensión o un acceso o una experiencia absoluta o suelta de toda significación. Entonces, la realidad, el mundo, se nos presenta como un abismo, en el cual yo también entro. O sea, yo no soy algo separado del mundo, sino que soy el propio mundo y consecuentemente mi realidad individual también es absoluta. Necesito construirme una identidad que no deja de ser una modelación para darme cuenta de que me puedo distanciar de todo eso y también me abro la pregunta de quién soy, qué soy, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto en las diferentes tradiciones de sabiduría, pues te das cuenta, ¿no? De qué tradiciones enfocan más, por ejemplo, al conocimiento interior, al conocimiento de uno mismo, quién es, etcétera, etcétera, y por otro lado, qué es el mundo. Marta. Sí, me gustaría añadir una cosa, que esta distancia objetiva de la cual tú hablas, y que María también, viene, no es algo que nos venga dado por algo desde fuera, sino que es debido al lenguaje. Esto es, creo que es una parte interesante de Corbí y es que puede explicar todos los fenómenos que nosotros colocaríamos o diríamos que es causado por el espíritu. Él es capaz de poderlo explicar a partir de la lengua. En este sentido es que el significado de las cosas por el habla lo pasamos a las palabras, ¿de acuerdo? Y resulta que nosotros
podemos darnos cuenta que las palabras que comportan significado de las cosas no son lo que las cosas son. O sea, nosotros tenemos, con las personas es la manera más fácil de visualizarlo. Como yo concibo a José Manuel, yo sé, yo pienso, veo a José Manuel y ya lo he puesto con una serie de rasgos que son palabras, conceptos, pero sé inmediatamente que lo veo, sé que como yo lo veo, no es lo que es José Manuel. Es un dato, cuando él habla María habla de dato, es un dato de que hay una distancia entre cómo yo concibo a José Manuel y lo que José Manuel pueda ser. Y allí hay como una fisura, ¿no? Donde a partir de eso podemos ser creativos, podemos cultivar la segunda dimensión de la realidad, podemos hacer arte, filosofía, etcétera. Ya está. Sí, sí. No, no, sí, completamente. Y puntualizando en eso, el hecho de captar esa doble dimensión es lo que significa como espiritualidad, ¿no? Que muchas veces atribuido a yo he captado algo exterior que está ahí, por lo tanto es mi espíritu que capta algo trascendente. Con la idea de distancia objetiva, eso se rompe, porque lo que te está demostrando es que es un dato antropológico. Nosotros como humanos, al tener esta distancia objetiva que proviene de ser un animal constituido como por la lengua, el mundo se nos presenta como un abismo, ¿no? María ahora habla del misterio de los mundos, ¿no? El mundo es un misterio y captar ese misterio es captar lo absoluto de la realidad. Por eso, dimensión absoluta es la dimensión liberada de toda significación, porque el mundo no es más de lo que significa para mí como humano, ¿no? Por eso, María seguía diciendo, ¿no? Por eso las cosas tienen más dimensiones que el significado que le atribuimos y por lo tanto no se identifican con ese significado. Y esa libertad que nos proporciona la distancia objetiva, que nos proporciona la lengua, es el equivalente a no tener una naturaleza humana. Por eso, volvemos atrás, todos los mitos se encargaban de construir la naturaleza humana, porque es la manera en la cual significamos la realidad, significamos el mundo, nuestra actuación, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cada cultura pues tiene una idea de naturaleza humana o un concepto de naturaleza humana, incluso a día de hoy se sigue hablando de qué es la naturaleza humana y cómo ha de construirse esta naturaleza humana. Y como no puedo entrar, pero a nivel tecnológico también hay muchas nuevas significaciones de lo que es la naturaleza humana. Incluso se le llega a decir que hoy en día somos algoritmos orgánicos. Entonces, es como para darnos cuenta de que, sí, lo dice Harari, no me gusta mucho, pero ahí lo dejo. Es como simplemente es para darnos cuenta de que a día de hoy seguimos construyendo la idea de qué significa naturaleza humana. José Manuel, te quedan 15 minutos. Sí, que me dará tiempo, siempre acabo acelerando al Vale, final. muy Entonces, bien. si no, pues me alargaré un poco. Si seguimos con los puntos que hay aquí de por qué la cualidad específicamente humana es una naturaleza, lo que comentaba ahora Marta, ¿no? Los significados del medio, lo que significan las cosas, no nos vienen dadas con el medio mismo, sino que nos vienen dadas a través de la lengua, la socialización, dentro de una cultura determinada, ¿no? Lo que son las cosas son lo que son dentro de una cultura, pero fuera de esa cultura, ¿o qué son las cosas? Pues no lo sabemos, es un misterio. Perdona, José Manuel Ildefonso te pregunta si se compartirá la presentación y sí, la compartiremos. Y por otra parte, la epistemología mítica considera que lo que decimos es real o no. Sí, o sea, aquí no se lo trabajará mañana Marta, pero la diferencia que también plantea Corbí es entre la epistemología mítica propia de ideologías y de tradiciones religiosas que lo que buscan es definir la realidad tal y como es, ¿no? Eso es un concepto que siempre hemos tenido. Y la epistemología no mítica es darnos cuenta de que todo lo que hay no deja de ser una moderación al servicio de la supervivencia de la especie humana en unas condiciones materiales o condiciones de supervivencia concretas. Por lo tanto, no hay nada sagrado, no hay nada heterónomo, no hay nada que nos venga dado, todo es una moderación. Y comprender eso a día de hoy es lo radicalmente importante, ¿no? No estamos describiendo la realidad, sino que estamos moderando la realidad. Por eso la realidad
se escapa de toda significación, ¿no? La religión, con su jerarquía, sus dogmas, sus simbolismos, etcétera, lo que buscaba era significar. Esto lo veremos más adelante cuando la religión lo que hace es vivir del cambio, vivir del cambio, vivir de la estaticidad, mantener que todo sea igual, porque todo es revelado, todo es sagrado, todo viene dado por las cosas y por lo tanto las cosas son así, tal y como dice el mito, ¿no? Por esto la ideología también lo hace. Es decir, la ideología te va a decir, tú eres un animal individualista y egoísta y vas a pensar que eso es así, forma parte de tu estructura y está intentando definir cuál es tu realidad, no intentar modelarla. Pero bueno, esto lo veremos también ahora más adelante. En este sentido, nos construimos una naturaleza que es una interpretación y valoración del medio y de nosotros mismos, de unas maneras de actuar en él, y lo hacemos aprendiendo a hablar en grupo, ¿no? Como os decíamos, somos animales simbióticos o gregarios, depende de cómo lo queramos mirar, y con el habla y con la construcción cultural lo que hacemos es dotar de significado a la realidad, dotarnos de significados a nosotros mismos, definir nuestras formas de actuación, interpretación y valoración del entorno. Esa naturaleza, no naturaleza, es una doble experiencia de lo real, es nuestra cualidad específica humana, es nuestro núcleo antropológico. Somos un animal lingüístico con un doble acceso a la realidad que en tradiciones o en paradigmas religiosos se vivió como sagrado, divino, trascendental en las ideologías o en las filosofías se empiezan a construir conceptos como trascendencia, inmanente. Si nos metemos un poco en filósofos, la voluntad de Schopenhauer sería una captación de la dimensión absoluta, significada desde conceptos filosóficos, la nada de Nietzsche, la exuberancia de la vida de Kropotkin o la solidaridad universal de Bakunin, son conceptos que apuntan a que la dimensión absoluta está ahí, pero no estaba tematizada dentro de la cultura como si pasaba con la religión. La religión vivía la doble dimensión en sus mitos y lo expresaba en sus mitos, las ideologías o la industrialización lo separó y dijo, no, no, como eso es irracional, es algo religioso y tal, no tiene nada que ver con lo otro y lo dejó apartado y no lo tematizó y hoy en día hay que recuperar todo eso. Me quedan 10 minutos. En ese sentido, lo que propone Corbí es que el núcleo generador de las religiones fue concretamente nuestra naturaleza de hablantes y los dos niveles de experiencia de lo real, que es esa, que es la que nos abre esa condición. En ese sentido, los mitos, símbolos y rituales hacen presentes el doble nivel humano de la significación de lo real. Por un lado, los mitos nos dan la significación primera, ordenada a nuestra supervivencia, la dimensión relativa del existir humano, y por el otro lado, cultivaron y tematizaron culturalmente la segunda dimensión de lo real, la dimensión absoluta, que el mito trasluce y expresa en sus puntos centrales, lo que explica el paradigma desde que el mito se ha construido. Es decir, la muerte-vida, el paradigma de enterrar el grano y que salga la vida, se transforma en esa metáfora, de ahí se construye la cultura, en ese ritual y en ese acto está sacralizado, está la interpretación divina, está el mandato, obediencia que comentábamos antes, y se ve claramente cómo la dimensión absoluta está intrínseca en la dimensión relativa y a día de hoy es algo que tenemos que volver a juntar, no porque tengamos que recuperar las religiones y los métodos religiosos, sino porque es recuperar nuestra estructura humana o cualidad humana, nuestro núcleo antropológico. Y aquí entramos ya al final de todo, meteré un poco de express, lo siento, que es en la situación actual, cómo tenemos que vivir y tematizar todo esto, ¿no? Y Corbí plantea en su texto la pregunta de qué forma tomará el núcleo que en el pasado generó las religiones, que es también nuestra calidad específicamente humana. En paradigmas preindustriales, el espíritu, el alma. En paradigmas industriales fue la razón. Los dualismos cuerpo-razón, cuerpo-alma, a día de hoy, sabiendo que no hay razón ni alma, cómo vivimos, tematizamos este núcleo antropológico. Lo que Corbí tiene muy claro es que no se tiene que presentar como en el pasado en narraciones míticas programadores de los colectivos. No podemos volver a construir mitos basados en una epistemología mítica sobre trascendentales, etc. No podemos volver a hacer esto porque esto corresponde a periodos preindustriales. Tendremos que aprender a comprender, experimentar y cultivar el segundo nivel de nuestra experiencia de lo real, pero sin forma religiosa. Es decir, no podemos decir que esa dimensión absoluta
es Dios, es Alá, es Yahvé, es Brahman, es Dao, es lo que sea. Esos son nombres, ¿no? Corbí tiene una cita muy interesante, que aquí no está puesta, que es: toda palabra es buena para hablar de la dimensión absoluta, pero la dimensión absoluta huye de todas las palabras, porque es una experiencia sin forma. Y a la forma le podemos poner nombre, pero no podemos confundir el nombre con la experiencia, ¿no? Aquí hay una metáfora sufí también muy interesante, que es la copa y el vino. Todas las palabras para hablar de la dimensión absoluta son copas, y a veces confundimos la copa con el vino. El vino es la experiencia de esa dimensión absoluta, es entender, captar esa cualidad humana nuestra propia, pero a veces lo confundimos, le ponemos un nombre y le damos más valor al nombre que a la experiencia y nos peleamos por cuál es el mejor nombre. La cualidad explícita y exclusivamente humana, que es la experiencia de la significación segunda de lo real, sí vivirá y expresará libre, autónoma respecto a los sistemas de programación colectiva de las religiones, sin creencias, sin sumisiones, sin sacralidades intocables, sin jerarquías ni intermediarios. Es, como comentaba Marta antes, un acto de total libertad y de total creación e indagación de esa dimensión absoluta no significada de nuestra propia estructura humana y por lo tanto, ¿cómo podemos cultivar todo eso o cómo hay que cultivar todo eso sin acabar cayendo en los mitos o en la sacralidad o en la heteronomía de las religiones y paradigmas preindustriales? Un cuarto punto de esta situación actual es que esa cualidad de certeza y firmeza no ligadas a formas, que es conocimiento y apreciación axiológica, porque es un dato antropológico, es un sentir, eso, que está ahí, sin ninguna significación, no tendrá forma religiosa ni será religión, aunque podrá usar las formas religiosas del pasado para expresarse y trabajar con tal de que ese uso se haga completamente libre de creencias. Es decir, uno de los trabajos que hace CTR es intentar leer cualquier texto de cualquier tradición espiritual o religiosa, libre de dogmas, de creencias, fuera de los marcos interpretativos que le dieron origen, para entender cómo esas culturas vivieron y significaron la dimensión absoluta, porque lo hicieron tematizadamente. Luego más adelante te das cuenta de que hay textos más filosóficos, incluso espiritualidades ateas, que también te permiten captar esto, ¿no? Pero las culturas que durante más milenios lo han hecho han sido las tradiciones religiosas. Y por lo tanto, aproximarnos desde una epistemología no mítica a los textos religiosos nos permite entender cómo esas culturas vivieron y tematizaron eso. Entonces yo puedo aproximarme a la lectura del Corán, del Dao o de cualquier texto libre de creencias, entendiendo que eso fue un producto cultural de su época, pero no tengo que ser musulmán, ser cristiano, ser budista, para apreciar la sabiduría que hay en esos textos. Y por lo tanto, puedo leerlos como si fuese un poema, como si fuese, como Corbí muchas veces dice, la Odisea o cualquier texto griego, que pues, lo podemos leer sin la necesidad de ser o vivir como vivían los griegos, ¿no? Y en este sentido, lo que Corbí apunta es que se podrá usar toda la riqueza de la sabiduría del pasado religioso de la humanidad para indagar esa dimensión absoluta, pero sin la necesidad de aferrarnos, ni vivir, ni pensar como esa gente lo hacía. Y por último, el fin de las religiones, y me parece que con esto me quedan dos o tres, como mucho, lo haremos muy rápido. La primera constatación para poder hablar de qué es el fin de las religiones, o que las religiones entendidas como proyectos axiológicos colectivos ya han acabado, es que las religiones tienen una relación intrínseca con las sociedades preindustriales y estáticas. Es decir, siempre que haya una sociedad estática, jerárquica, se estará hablando de religión y de paradigmas religiosos. Cuando la ciencia y la tecnología introducen modos de vida industriales, las religiones comienzan a entrar en crisis. Es decir, cuando empieza la industrialización es cuando surgen las ideologías y cuando las ideologías buscan construir otro modelo para interpretar el mundo. Entonces aquí empieza esta escisión entre religiones y filosofías o ciencias. Nos encontramos con un segundo rasgo de las religiones. Están intrínsecamente ligadas a la heteronomía. El programa colectivo de las sociedades estáticas es revelado y por lo tanto heterónomo. Al ser heterónomo es sagrado. Al ser sagrado es intocable. Al ser intocable no se puede cambiar. Al no poderse cambiar tenemos que vivir siempre de repetir lo mismo. Hoy en día, como nos muestra la epistemología axiológica, al no haber nada heterónomo, que todo es una modelación propiamente humana, no hay nada sagrado, no hay nada intocable, no hay nada que venga de fuera y nos diga cómo tienen que ser las cosas. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es construirnos en las sociedades del conocimiento nuestros propios saberes, nuestros modos de vida, nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de cohesionarnos, nuestras leyes y nuestras organizaciones, porque no hay nada ni que venga de la naturaleza ni que venga de las divinidades
que nos diga cómo tienen que ser las cosas. Es la primera vez en la historia humana que tenemos que ser conscientes de que tenemos que construir nuestros propios modelos, porque nadie nos va a decir cómo tienen que ser, como pasaba antes con ideologías y más atrás con las religiones o los mitos. Las sociedades industriales tienen que vivir directa o indirectamente de la innovación y el cambio, y entonces se ven reforzadas a renunciar a las creencias de las religiones porque son inseparables de las heteronomías, ¿no? Si podemos la misma lógica. Al ser heterónomo hay creencias porque las cosas son así, porque lo dice la naturaleza o lo dicen las divinidades. Al no haber nada de esto, tenemos que cambiar, y a medida que cambie la interpretación y valoración del mundo, tendrá que cambiar todas las estructuras psicosociales y culturales de la especie humana. Y hacer esto no es una cosa libre, ya que dice, y esa renuncia no resulta ser una opción libre para los colectivos y para los individuos, sino que es el término de un proceso ya irreversible y inevitable. Por eso lo que hacíamos al principio es aceptar y comprender que el cambio cultural nos obliga a esto, que hemos cambiado la forma de sobrevivir y por lo tanto estamos obligados a cambiar el paradigma o la cultura en la que vemos, no porque se nos haya antojado, sino porque el sistema de sobrevivencia ha cambiado y por lo tanto tenemos que cambiar. Corby comenta que la religión es cosa del pasado, como es la heteronomía y la programación mítico-simbólica y las creencias. En las nuevas sociedades, la dimensión de profundidad que es el núcleo generador de las religiones, nuestra estructura y nuestra cualidad humana, tendrá que vivirse y recomponerse fuera de las religiones. No podemos volver a paradigmas religiosos, aunque haya gente empeñada en la necesidad de volver a estas cosas. Según eso, la religión no sería una disposición natural de los seres humanos, que es toda la sociología de la religión. Se ha insistido mucho en que el ser humano tiene una predisposición natural a lo sagrado, a la religión, etcétera. No, no, con Corbí lo que nos damos cuenta es que la religión fue una forma concreta, cultural, que sirvió al humano para desarrollarse durante milenios, pero que corresponde a eso. No es que tengamos una predisposición natural a la religión, sino que la religión, entendida desde la epistemología axiológica, es un sistema cultural que programaba a la especie humana. Y creo que este ya es el último. Sí. Y por último, el proyecto de vida humana ya no es la aceptación y sumisión a una orden establecida por Dios y transmitida por los antepasados, que sería completamente heterónomo, mandato, obediencia a mandato, por ejemplo. Es una autoinstitución, es decir, la cultura es algo que tenemos que autoconstruirnos y ser conscientes de ello. ¿Por qué? Porque a partir de ahora las sociedades deberán construir sus maneras de organizarse, sus leyes, sus saberes, sus postulados, sus proyectos y edificar su propia historia. No es una crisis, sino que es la pérdida definitiva de todo paradigma industrial y preindustrial. Y por último, la religión, con su heteronomía, ya no estructura las mentes, ni el sentir, ni el actuar, ni las organizaciones, ni la moral, ni la política, ni los colectivos, ni las ideologías. Tenemos que construirnos, como supongo explicará Marta mañana, nuevos proyectos que nos ayuden a modelar y programar nuestra estructura humana. Y hasta aquí. Siento haber acelerado al final, pero siempre me pasa lo mismo. No sé si alguien de ustedes tiene preguntas o algo o alguna. Ah, hay algo en el chat. Dice, ¿por qué se comienza exposición hablando de la espiritualidad laica y al final se aborda el fin de las religiones? ¿Es eso lo más relevante en el planteamiento de Corbí o es que él llama la necesaria relatividad de las construcciones axiológicas humanas? Eh, yo incluso pensaría que a día de hoy Corbí está bastante reacio a utilizar el concepto de espiritualidad por todas las resonancias que aún sigue habiendo en consonancia con el espíritu, etcétera, etcétera. Y él hablaría directamente de la cualidad humana en una sociedad laica sin sacralidades ni creencias. Eh, Pienso que lo relevante en el pensamiento de Corbí es entender que las religiones fueron una fase crucial en el desarrollo de la especie humana, pero que a día de hoy el paradigma religioso no funciona para manejar las sociedades. Lo que funciona o lo que se tiene que rescatar de todo eso es cómo esas culturas tematizaron la dimensión absoluta de la realidad, la vivieron, la expresaron, y eso nos ayuda a construir nuevas maneras de hacerlo hoy, pero es una creación libre. Por lo tanto, el fin de las religiones es el fin del paradigma preindustrial
de vida en las sociedades humanas. No podemos vivir bajo las mismas lógicas que vivieron las religiones porque no, la forma de sobrevivir no es la misma y tenemos que construirnos otras culturas. Eso sí, no podemos desperdiciar todo el legado de sabiduría que esas culturas tuvieron. Y hay otra pregunta, es Sí. de Sebastián, que dice, gracias por la exposición. Mi pregunta es si, como dice el doctor Corbí, la experiencia de lo absoluto puede vivirse fuera de toda forma religiosa, ¿qué aspectos epistemológicos nos permite reconocer esa experiencia como conocimiento y no como vivencia subjetiva? Claro, aquí Corbí muchas veces habla de que la dimensión absoluta es un dato sensitivo, no racional, porque es experiencia pura que todo el mundo puede tener y del cual todo el mundo ha hablado, ¿no? Porque no simplemente a través de los textos de las diferentes tradiciones puedes entender eso, sino que podemos hablar de la experiencia estética o el impacto que la naturaleza causa en el ser humano cuando ves, cuando estás, por ejemplo, en medio de una tormenta en el mar. Eso, ahí hay un impacto, hay una reacción frente al medio que te sobrepasa y dices, hostias, esto que me está pasando no lo entiendo, no sé lo que es una experiencia subjetiva, pero es una experiencia, es un dato. Y todo el mundo, todo ser humano puede tener ese dato. Y la cuestión es que no hay que mirarlo como eh, en conceptos cristianos la gracia de Dios o el toque, sino como una captación que tu estructura antropológica ya te da. De decir, hay algo en la realidad que se escapa a todo lo que yo puedo entender y definir, pero es sensitiva, la estoy experimentando y por lo tanto está ahí y es un impacto que te causa a ti mismo. En ese sentido, de ahí la epistemología no mítica, la que te da a entender que ese sentir no puedes modelarlo, simplemente puedes percibirlo, pero es un dato. Como que Marta puede puntualizar algo más. Yo añadiría que podemos hablar del conocimiento silencioso sin palabras y eso, como el arte, no puedes decir que es subjetivo porque es como una bofetada en la cara y por tanto de subjetivo no tiene nada. Será que unos están más sensibilizados que otra gente, pero que muchos lo pueden captar. ¿De acuerdo? Lo que sí que es verdad es que necesitamos, normalmente en todas las culturas se le ha dado una forma para que colectivamente todos compartan una misma forma de interpretar y vivir la experiencia de esta dimensión. A día de hoy nuestro problema es que esta modelación, esta forma común de enfocar, de interpretar la segunda dimensión, la dimensión absoluta, a día de hoy no tenemos ninguna que sea hábil para todo el mundo y por tanto aquí habrá que trabajar. No sabemos cuándo podrá aparecer una forma culturalmente aceptable por todos sobre esta dimensión absoluta. No sé si con Claro. esto te contestamos. Perdona, José Manuel. No, McCorvey, uno de sus últimos libros, es, si no lo recuerdo mal, Las formas de la dimensión absoluta o las formas de la polaridad humana, de este Mm. nombre. Claro, él te apunta todo el rato a que necesitamos significar, dotar de un nombre a ese sentir, pero nunca podemos confundir el nombre con esa experiencia. Como humanos necesitaremos decir que eso que hemos sentido es algo, ¿no? Por eso Corby ahora habla tanto del misterio de los mundos, porque es lo que dice Marta, ¿no? Esa bofetada en la cara, en el fondo es la bofetada del misterio de los mundos, de qué es esto que siento que hay aquí más allá de lo que significa para mí. En cambio, si le damos un nombre, tenemos que ser conscientes de que ese nombre simplemente apunta a esa dimensión, pero nunca la va a poder describir, nunca la va a poder encerrar, ¿no? Por eso, aunque Mariano en este texto no esté,
me gusta mucho hablar de esta cita de la dimensión absoluta. Cualquier palabra es buena para hablar de la dimensión absoluta, pero la dimensión absoluta huye de todas esas palabras. Y al leer diferentes textos, te das cuenta de cómo cada uno de ellos apunta a una parte, ¿no? Muchas veces Corbyn también habla de la dimensión absoluta como un diamante con muchas caras. Y aproximarte a la dimensión absoluta desde el Corán focaliza en unas partes de ese diamante, desde la tradición budista en otras partes. Entonces, cada una focaliza en una cosa, pero ninguna de ellas tiene la definición absoluta, exclusiva y excluyente de lo que es la dimensión absoluta, porque es un núcleo antropológicamente humano. ¿Quieren comentar alguna otra cosa? Bueno, si es así, nos emplazamos a mañana, para mañana a la misma hora, en la que vamos a abordar las grandes vías del silencio, que sería fe sin creencias, em, la organización de los grupos religiosos, en fin, los temas que faltan. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo, pues esto lo intentaremos colgar en alguna parte que ustedes puedan tener acceso a la presentación y a la grabación. ¿De acuerdo?